pues si vamos entonces a tu día en la Constitución, seguimos acá con el profesor de la Universidad de Chile, Facultad de Derecho, constitucionalista, Víctor Avilés. Hola, profe. ¿Cómo está, profesor Avilés? Buen día. Acá estamos muy bien, un saludo para ustedes, saludos todos allá en la casa, mucho gusto y con harto frío. Exactamente. Y contento con la lluvia. Ay, Sí, siempre que no, pues si nunca claro está que de más. sí. Oye, Angelito, ¿te parece que pasemos a revisar otro de los aspectos que queremos conocer, ¿no? Y que tiene que ver con este famoso tema de sistema político, pero puntualmente, ¿qué va a pasar con el Congreso? Profesor Avilés. Usted se ríe, ¿ah? Yo me río, no, es un tema súper interesante. Los constitucionalistas salimos decir, que es lo más importante de una constitución es el sistema de gobierno y concretamente en este caso el poder legislativo. A ver, hagamos una cosa general. El poder legislativo lo que hace es dictar leyes, obviamente. Claro. Eso sabemos que en el diseño de la constitución va a haber un poder legislativo, va a haber también unas asambleas locales que van a ser congresos por cada región donde vamos a elegir gente que va a ir a esas asambleas locales también. Se va a dividir un poquito la cosa. Hay otras atribuciones que tienen los congresos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hoy día fiscaliza al presidente de la República, al Ejecutivo. El Senado es el que juzga las acusaciones constitucionales, también decide o aprueba algunas cosas. Se trae un conjunto de funciones y eso es lo que se está reorganizando en este diseño. Yo quisiera tomar el pizarrón acá. Vamos para saber qué tenemos hoy y qué va a cambiar, si es que se aprueba, por supuesto, la Así es. Constitución. Entonces, yo diría que hay dos temas, ¿no es cierto? Ya lo conversamos, esto qué es lo que hace y las otras funciones. Vamos a la siguiente lámina. Ya. Es necesario cambiar lo que hoy día tenemos. Claramente la gente en las casas, ¿no es cierto?, no estaba pensando cuando pedía una nueva constitución en el tema del sistema político. En general la gente quería cambios en derechos sociales, pero hay cambios importantes en la propuesta. ¿Y por qué? Porque se hablaba de que teníamos un bicameralismo que era simétrico, es decir, que el Senado hacía lo mismo que la Cámara de Diputados y eso ha generado mucha discusión. Pero hay cosas que a mí me llaman la atención, por ejemplo, que el diseño que tiene el borrador, como lo vamos a ver, no soluciona uno de los grandes problemas que tuvimos y que tenemos, y es que en el Congreso hay personas que representan a muy pocos ciudadanos y tienen un poder muy grande. Yo creo que eso llevó a una especie de bloqueo legislativo. El presidente de la República no lograba aprobar las leyes que requería la ciudadanía para lograr aquello que había sido la razón por la cual lo eligieron, y eso generó mucho molestar de la ciudadanía. Yo creo que al no modificarse el sistema electoral en el borrador constitucional, ese problema no se soluciona, pero podría solucionarse a futuro. Y lo siguiente es el problema del Senado. Hemos escuchado estos días de que se está acabando el Senado, porque lo que se busca es una especie de bicameralismo asimétrico. O sea, el Senado se transformaría en otra cosa que tendría funciones distintas a hacer exactamente lo mismo que hace la Cámara de Diputados. Por eso sería asimétrico y no simétrico. Pero por ejemplo, usted decía que además de fiscalizar, puede y tiene el rol de juzgar, ¿cierto? Por ejemplo, ante una acusación constitucional o ante una interpelación, la Cámara de Diputados vota, se aprueba finalmente y después es el Senado quien ratifica si es que se lleva a cabo o no, ¿verdad? Por eso los senadores no pueden emitir su opinión si es que están de acuerdo o no, porque después se vota en el pleno del Senado. La pregunta es entonces, con el Consejo Territorial, ¿ellos igual vamos a tener los mismos elementos? ¿Ellos van a poder juzgar eventualmente si es que se lleva a cabo algún tipo de situación como esta? ¿O ya no van a haber interpelaciones y acusaciones constitucionales? Está muy buena tu pregunta, Ángeles. Es importante que la gente lo sepa. Eso va a seguir sustancialmente de forma igual a lo que tenemos hoy día. Es decir, el Congreso de los Diputados y las diputadas va a ser el que fiscaliza al gobierno. Claro. Y en caso que exista una acusación constitucional que se va a presentar primero en el Congreso de los Diputados y Diputadas, el que va a juzgar va a ser la denominada Cámara de las Regiones, que es la que reemplaza al Senado. Ya. ¿Qué otras funciones tiene esa Cámara de las Regiones? Porque se lo pregunto, profesor Avilés, porque al comienzo efectivamente tenía menos atribuciones y fue la presión de algunos grupos dentro de la convención que dijeron, claro, no queremos, a lo mejor mayoritariamente se imponía la idea de terminar con el Senado tal como lo conocemos hasta hoy, pero no le quitemos tantas atribuciones de tal manera que se convierta algo así como dijo el senador Insulza en una suerte de Senado de cartón. Me acuerdo que esta fue la palabra que ocupó. Entonces todo eso significó que se le agregaran atribuciones. Entonces, puede ver las acusaciones constitucionales en la Cámara de las Regiones. ¿Qué más puede hacer? Bueno, puede concurrir, lo más importante es que va a concurrir a la aprobación de ciertas leyes. Hoy día sabemos todos que la Cámara de Diputados y el Senado aprueban todas las leyes. En el diseño que se está proponiendo, solamente algunas leyes van a requerir que sean aprobadas también por lo que se llama la Cámara de las Regiones. Y esas leyes tienen que ver, obviamente, con los poderes del Estado. O sea, si se modifica la Constitución o se modifica, por ejemplo, el estatuto de los partidos políticos o las normas relativas incluso a tributos, va a tener que concurrir
y participar en el proceso legislativo esta llamada Cámara de las Regiones. Pero por defecto, todo el resto de las leyes que no sean aquellas específicas se van a aprobar solamente por una Cámara. Y acá hay una cosa muy importante. Hola. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Bien, pues acá hay una cosa muy importante que la gente tiene que saberlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca con esto de facilitar que sea una sola Cámara, en este caso el Congreso, los diputados y diputadas, quien legisle? Es que esa legislación en teoría sea más rápida, eso es lo que se espera. ¿Qué es lo que se pierde? Bueno, se pierde la posibilidad de que exista una revisión, algunos dirán de que las leyes salgan mejor, y además algo muy interesante, la Cámara de Diputados y Diputadas, y hoy día lo que es la Cámara de Diputados, se elige con un sistema proporcional que permite que mucha gente muy diversa y a veces personas muy aisladas en sus opiniones entren al Congreso, mientras que el Senado es una representación regional donde normalmente la gente que llega al Senado representa a grupos mucho más grandes de personas. Y por eso, cuando se revisan las leyes en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y así se aprueban, hay una especie de equilibrio. Ese equilibrio que toma tiempo, pero que en mi opinión es provechoso para la democracia y por demás tiene que ver con la historia constitucional de Chile, se estaría terminando con un proceso donde las leyes, o algunas leyes, serían aprobadas más rápidas en una Cámara de Diputados que tendría un sistema de elección más fraccionado. ¿Y la Cámara de las Regiones va a poder presentar proyectos de ley? Sí, la Cámara de las Regiones puede presentar proyectos de ley en las materias que le corresponde pronunciarse, que no, como les comentaba no son todas, pero siempre los proyectos de ley van a iniciar su tramitación en lo que se llama el Congreso de los Diputados y Diputadas. Perfecto. Ya. ¿Tenemos más? Tenemos más, sí, no, esta cuestión es... A ver. Aquí yo hice un esfuerzo pedagógico de contestar algunas preguntas si vienen simples. Ya. Acá están las preguntas, lo que tenemos hoy día, lo que viene. Ya, vamos. Una o dos cámaras, hoy día lo sabemos, tenemos Senado y Cámara de Diputados, a futuro tendríamos lo que se llama entonces la Cámara, el Congreso de los Diputados y Diputadas, que sería el gran legislador, y para algunas materias tendríamos también la Cámara de las Regiones. Va. ¿Entendido? Perfecto. Cantidad integral. Cantidad integrante. Hoy día, lo cierto, tenemos 155 diputados y 50 senadores. Básicamente eso es lo que hay hoy día. En el diseño constitucional, y esto es algo que quizás no le va a gustar mucho a la gente, está proyectado que sean 155 diputados, a lo menos, dice la Constitución, la ley va a definirlo, más los representantes de los pueblos originarios. Y en el caso de los senadores, la cantidad de senadores será definido por la ley también, pero como mínimo van a tener que ser 3 por región, más los representantes de los pueblos originarios. O sea, es predecible que en el poco tiempo tengamos mucho más diputados y senadores que los que tenemos hoy día. Eso creo que en general a la gente no le gusta mucho eso, pero bueno, es una realidad. ¿Cómo se eligen? Básicamente, la referencia que señala la nueva Constitución es un sistema proporcional, es decir, sustantivamente parecido a lo que tenemos hoy día, que como yo les decía, creo que es malo porque no solucionó uno de los problemas que quizás llevaron a esta crisis constitucional. En cuanto a la igualdad de género, hoy día tenemos un sistema de cuotas. En el borrador de nueva Constitución, esto es interesante, se dice que tanto el Congreso, los diputados y diputadas, como en la Cámara de las Regiones deberá haber paridad. Es decir, ahí hay algo nuevo. ¿Qué es la paridad y qué son las cuotas? Muy buena pregunta, señorita Ángeles. Gracias, profesor. A ver, esto es súper interesante, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que todos los seres humanos son y deben ser iguales, pero sabemos también que en la historia pasa que a veces determinados grupos son postergados, y en Chile parece ser un dato que por muchos años las mujeres han sido postergadas en los cargos públicos, en el Congreso y también en las empresas. Entonces, para crear un mecanismo que permita dar un impulso y se logre la igualdad real, existe el mecanismo de cuotas. ¿Qué es lo que es el mecanismo de cuotas? Que los partidos estamos obligados a presentar igual cantidad, 60% máximo de un género. O sea, si ponen 60% mujeres, tiene que haber al menos 40% de hombres. Y después la gente elige el que le guste y podrán ser elegidos todos hombres. Eso es la cuota, entonces, en la candidatura. Ya. Pero, ¿qué es la paridad, entonces? Es otra cosa, es más allá todavía. Y es que efectivamente los electos tengan el mismo porcentaje. Y eso es lo que se ha llamado técnicamente meter la mano en la urna, porque en algunas circunstancias pasa que una persona, una mujer, por ejemplo, que obtuvo muchos votos, no puede ser electa porque hay un hombre que obtuvo menos votos, pero para completar esta regla forzada de que sean 60 y 40, es necesario que ese hombre, que esa mujer no salga electa. O al revés. Lo que pasa es que es increíble, esto se plantea justamente para ayudar al hombre, pero está pasando muchas veces al revés. Para ayudar a las mujeres. Para ayudar a las mujeres. Las mujeres lo hacen tan bien cuando entran con todo, porque evidentemente lo hacen tan bien como los hombres, o igual, que al final pueden pasar para uno y otro lado. Por eso que
al menos en mi visión, las cuotas y la paridad deben ser normas transitorias, porque lo que queremos es darle un impulso a la igualdad, pero después queremos que todas las personas compitan en igualdad de condiciones por sus propios méritos. Bien, otro tema, los escaños de pueblos originarios. La constitución actual en el Congreso no existe. En el proyecto de la Convención Constitucional van a haber representantes de los pueblos originarios que se van a sumar a los 155 y a los senadores correspondientes, van a ser adicionales. Esos representantes de los pueblos originarios se van a elegir en un distrito único nacional, y la Constitución da una señal que dice que el número será determinado por la ley, pero de manera proporcional a la cantidad de personas que conforman esos pueblos originarios en relación al total de la población de los chilenos. Profesor, deténgase ahí, vamos a seguir con su gráfica didáctica y pedagógica, pero tenemos preguntas de las personas. ¿Me parece? Bueno. En esa pantalla usted va a poder ver justamente lo que le preguntan desde el territorio. Esto produce pánico a los profesores, las preguntas siempre le producen pánico, bro. Vamos, veamos. ¿Cuáles son las diferencias entre el Congreso actual y lo que propone la Convención? Ahí más o menos... Lo estamos conversando, pero es muy buena su pregunta, y lo esencial le digo, básicamente vamos a tener por regla general que las leyes se van a aprobar por una sola Cámara, que va a estar compuesta con un sistema electoral muy parecido al que dio lugar a la elección de la Convención Constituyente, es decir, sistema proporcional, más pueblos originarios, más paridad. Claro. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Me gustaría saber qué va a pasar finalmente con el Senado en la nueva Constitución. Bueno, Chan. hubo una gran discusión, ¿no es cierto?, de si se eliminaba o no esta instalación. El Senado, como lo conocemos hoy día, desaparece, se reemplaza por un concepto que se llama Cámara de las Regiones, que va a tener una competencia acotada en materia legislativa, para ciertas leyes solamente, pero que va a conservar la competencia de ser el juez en las acusaciones constitucionales y también concurrir a aprobar determinados nombramientos de autoridades. Sí, y agregar que el 2026 se terminaría el Senado tal como lo conocemos hasta el... No, ese es otro tema, otro tema tremendo. ¿Por qué otro tema tremendo? Porque uno de los problemas que hubo que solucionar es que hace poquito, el 2021 creo, o 2020, elegimos senadores por 8 años que terminaban en el 2028. Bueno, a esos senadores que la gente eligió y votó, se le estaría proponiendo cortarle el mandato del 2026 para poder echar a andar el 2026 el nuevo sistema. Y eso es un tema interesante que la gente debe tenerlo presente. Si se aprueba la nueva Constitución, existen, no digo cientos, pero varias decenas de leyes que van a tener que dictarse para implementar la nueva Constitución para que pueda empezar a operar. En mi opinión, eso va a significar que el Congreso se va a saturar y que es probable que temas de fondo que le interesan mucho a la ciudadanía no se vean con la profundidad necesaria, porque es necesario dictar las leyes para implementar el nuevo sistema constitucional. Es necesario, pero esto también es una realidad que la gente debe tenerlo en consideración. Ahora, pero en todo proceso de cambio de reforma como el que estamos viendo nosotros, en cualquier país esto sería igual. No, por supuesto, lo importante, absolutamente, es lo natural, pero creo que es importante que la gente lo vea y lo tenga presente. O sea, pero nada inocuo, a eso voy, o sea, hacer un cambio de esta magnitud iba a generar algo así. Es tremendo, sí. ¿Tenemos más preguntas? Más preguntas, exactamente, más preguntas. Buenos días. Yo quiero saber lo que a todo el mundo le importa, cuánto van a ganar los parlamentarios en la nueva Constitución. Así como nosotros ganamos el mínimo, ellos cuánto se echan al bolsillo. Bien, no la mando a decir con nadie. Sí, bueno, a ver, en una república como es Chile, uno espera que todos puedan ser parlamentarios, y no solamente la gente con muchos recursos que pueden trabajar gratis sean parlamentarios. O sea, hay que ser serio en esto, creo yo. Bajo mi óptica, los parlamentarios deben de ganar. ¿Cuánto van a ganar a futuro y cuánto ganan hoy? Era una de las preguntas que tenía por acá, no la tengo acá, bueno, se los contesto. Hace un año atrás se aprobó una modificación constitucional que estableció que temporalmente iba a ser alta dirección pública y a continuación una comisión que iba a determinar lo que ganan los diputados. Y así los diputados pasaron a ganar de 9 millones de pesos a ganar 7 millones de pesos. Pero además tienen asignaciones por staff, asignaciones para asesores y asignaciones para gasto. Más o menos le ingresa en general para todo esto 25 millones de pesos a los diputados y 30 millones de pesos para los senadores. Eso está hoy día en manos de una comisión que está regulada en una ley. A futuro, lo que dice el borrador constitucional es que va a haber una comisión que va a regular cuánto ganan. Es decir, yo creo que va a ser lo mismo.
Sí es importante que la gente sepa que la nueva Constitución propone que hayan más senadores y más diputados que los actuales. Por lo tanto, si la gente tiene mucha aprehensión a lo que ganan los senadores y diputados y al gasto en eso, tenga presente que en los próximos años es probable que existan más parlamentarios y además más asambleas locales. No hay más preguntas. Profesor, ¿me permite hacerle un punto respecto de la paridad que me interesa particularmente? Porque las feministas lo que normalmente señalan es que es verdad, lo que usted decía, o sea, este sistema puede generar que a veces se dé la distorsión de que a lo mejor los hombres queden mejor, digamos, ¿cómo se decía? Favorecidos, exactamente, en una elección, porque ningún sistema es perfecto, pero ya que las mujeres tenemos tantas dificultades de toda naturaleza, nos ha costado tanto, no solo estar en la esfera privada, en la esfera pública, tenemos más dificultades porque estamos con un rezago natural, propio de la existencia humana, propio del patriarcado, dice la feminista, lo que ustedes quieran, que la paridad lo que hace es corregir aquello, que ningún sistema es perfecto, pero que por lo menos permite asegurar que las mujeres, que somos mayoría, tengamos una presencia significativa, particularmente en los poderes públicos. Ese es el único punto que le quería hacer, porque me parece importante. En mi visión tiene que ser temporal, porque nuevamente cuando ya la mujer entra con de todo, después compite en igualdad de condiciones. Pero tú dices... Pero hay que allanar el camino, porque para los hombres siempre está todo más fácil, para las mujeres está más difícil. Entonces lo que dicen las feministas es que por eso la paridad como concepto es tan, al final, un concepto virtuoso, al revés de lo que otros opinan. Y te agrego otra cosa más. Hay dos cosas que persiguen la paridad. Una es impulsar efectivamente la incorporación de la mujer a la política, a las empresas, etcétera. Que es lo que estamos hablando, que uno podrá decir, con hacerlo un tiempo basta, porque después quedan impulsadas o no. Exacto. Pero hay otra cosa que es muy importante, que tiene que ver también con la paridad. Y es que para algunos profesores académicos y políticos es importante que los órganos queden conformados por un grupo paritario de mujeres y paritario de hombres, en equilibrio, porque las visiones de los hombres y las visiones de las mujeres como grupo son distintas. Entonces, ya no tenemos una conformación donde son ciudadanos, da lo mismo si son hombre y mujer, sino que es un grupo fuerte de hombres y un grupo fuerte de mujeres, porque son dos grupos que forman la opinión. Son distintas formas de mirar las instituciones. Yo diría que el diseño que propone la nueva Constitución va un poco en esa línea también. Bien, pues, profesora Vilés, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más, pues. Mucho gusto de la dos, que esté muy bien. Saludos a todos en la casa ya. Gracias.